Hola, buenas tardes. Hola. Funciona, ¿no? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por venir. Gracias por asistir, de verdad, porque si organiza un acto de ese tipo es una satisfacción de que la gente responde y que efectivamente nos falta sitio, nos falta sillas para poner y hemos tenido que bajar a los sitios. Yo creo que eso de verdad nos gusta mucho. Bueno, pues hoy, como sabéis, empiezan las jornadas políticas. La primera sesión, pues diría yo, de jornadas políticas, aunque eso ya hablaremos de los planteos. De momento vamos a empezar esta sesión de jornadas. Yo creo que esto fue una idea que tanto nos propuso un día también por aquí, y en esto de la Semana de la Ciencia, que no sea solamente la ciencia, sino que hay otros temas que también son de mucho interés, como puede ser esto de la jornada política, ¿no? Yo creo que Constancia ha sido el alma de todo esto. A mí no se me ocurre, por supuesto, hablar de Constancia, porque yo creo que cualquiera de aquí lo hace mucho más que yo y puede hablar. Así que no voy a decir nada de él, ¿eh? Solamente que Constancia es un socio del casino y nada más. Y lo que te decimos es que este tipo de jornadas, yo creo que Constancia se ha preocupado mucho en organizarlas, ha buscado a gente con mucha calidad, mucha capacidad, grandes profesionales. Yo creo que incluso han elegido temas que son temas que llegan a la sociedad, que llegan por una parte, porque todos tenemos, Constancia, tenemos una herencia, o la tienes, o heredas, o heredas. Esto pasa por ahí. Entonces, y luego hay otros temas que son también, no sé, el urbanismo y los impuestos, o sea, son temas que todos los que vivimos, todos los día a día, todos los sufrimos, ¿no? Todos los reímos y muchas veces yo creo que nos hace falta un poco de información para cuando hablan en la televisión de los fraudes o de los crecimientos económicos y esas cosas, pues bueno, que nos digan un poco más qué es eso que verdad, ¿no? Yo creo que vamos a conseguir en estos días a conseguir todas las cosas. Bueno, vamos a centrarnos ya en la conferencia de hoy, que Constancio nos habla de qué sabemos de las herencias. Yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, pues nada, yo sin más dejo la palabra a Constancio y que nos cuente. ¿Se oye? ¿No? ¿Se oye bien? Sí. ¿Ahora se oye mejor? Bien, gracias Javier por la presentación. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, dado que el tema pues, da bastante de sí, de las herencias, pues voy a tratar de empezar cuanto antes, sin darle con las ramas, para poder tratar cuestiones que puedan resultar interesantes. Antes de empezar voy a hacer una serie de aclaraciones previas. La primera es que el nivel que le pretendo dar a esta charla es un nivel básico o elemental, con una finalidad evidentemente didáctica. No pretendo dar una charla a un nivel alto porque he dicho que no es el foro adecuado. La finalidad digo es dar una charla a un nivel básico, porque estructurada como una conferencia, pero en la cual realmente lo que voy a ir haciendo es contestar unas preguntas que idealmente nos podamos hacer acerca de las herencias, porque me he dado cuenta en mi vida, en mi trabajo profesional, que acerca de las herencias existen bastante desconocimiento y muchas creencias generalizadas que son erróneas. Aparte de que en general plantean muchas dudas las herencias. Yo recuerdo, creo que sabrán ustedes, mi padre, ustedes sabrán que mi padre fue abogado, y yo recuerdo que a veces iba con él y veía por la calle, che, mi hermana, pregunta. Entonces, muchas de las preguntas estaban relacionadas con las herencias. A mí también, en mi vida profesional, pues, muchas veces me han planteado cuestiones relacionadas con herencias, y entonces he comprobado que es un asunto, es un tema que despierta mucho interés, porque como decía Javier, cuando heredamos, cuando se hereda, al cabo de la vida siempre morirnos, nos tenemos que morir, entonces nos van a heredar y normalmente nosotros heredamos también. Entonces es un tema muy que nos llega muy de cerca y que conviene por lo menos estar informado. Bien, hecha esta aclaración, diré que todo lo que voy a exponer en esta charla es lo que llama derecho civil puro. Es decir, el derecho civil es el que regula las relaciones entre los particulares, por ejemplo, en una compraventa, en una herencia, en unas relaciones entre padres e hijos. Todas esas cuestiones son derecho civil que en España, en principio, están reguladas en lo que se conoce como el Código Civil. El Código Civil no es de aplicación en materia de sucesiones, en otras materias, en toda España, porque dentro del territorio español hay territorios de derecho foral o de derecho especial. Los derechos forales arrancan en la época de los visigodos, posteriormente ya cuando empieza la Reconquista, se van generando o creando derechos especiales en el
determinados territorios que al final plasmaron en unos derechos forales que cuando Felipe V llegó al poder en 1714 los abolió, ahora lo llamaban decretos de nueva planta, pero luego se reintegraron o se restablecieron en los territorios en los que ya estaban, salvo en concreto en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana se aplica por ahora el llamado derecho común, que es el que se aplica en toda España, salvo en aquellos territorios, en los territorios forales donde tienen derechos especiales, que son Galicia, Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco y Aragón. En los territorios hay derechos especiales, pero no así en la Comunidad Valenciana, a pesar de que la Comunidad Valenciana tiene en su Estatuto de Autonomía un artículo que dice que la Comunidad Valenciana tiene potestad para el desarrollo, la conservación y el desarrollo del derecho foral. Aquí realmente no hay derecho foral, por lo cual no sé qué es lo que van a desarrollar, pero sí que es cierto que pretenden desarrollarlo, pretenden dictar leyes, concretamente sobre herencia, que hay un borrador que lleva funcionando por ahí desde hace varios años, en el que se pretende una regulación genérica del derecho de sucesiones en el ámbito de la comunidad valenciana. Ahora mismo los políticos valencianos tienen otras cosas de su base y eso lo tienen que ocupar, pero el día menos pensado nos salen con una ley que seguramente será impugnada por el gobierno central, deprimiendo las competencias exclusivas que tiene el Estado en materia de derecho civil en aquellos territorios que no son forales. Pero bueno, eso ya veremos cómo acaba. Por ahora ya digo que la exposición que voy a hacer está basada en el Código Civil, que es aplicable a los territorios de derecho común. La vinculación o la sujeción de una determinada persona a un territorio foral o a derecho común, al Código Civil, viene dada por lo que se conoce como la vecindad civil. La vecindad civil es un concepto que desde una fecha, desde el momento del nacimiento de una persona, que supone su vinculación, ya digo, a un territorio de derecho común o de derecho foral. En principio, cuando uno nace, tiene la vecindad civil de los padres, y la vecindad civil de los padres es común entre ambos. En el caso de que no lo sea, pues hay una serie de reglas en el Código Civil para determinar cuál es la vecindad civil del recién nacido. Y en caso de duda, al final prevalece la vecindad civil del lugar de nacimiento. Posteriormente, cuando ya uno es mayor de edad, puede cambiar de vecindad civil, bien porque ha residido durante 2 años en un determinado territorio y acude al registro civil para decir que opta por la nueva vecindad civil, o basta el transcurso de 10 años en un determinado territorio sin necesidad de acudir al registro civil, en este caso también se cambia de vecindad civil. Pero que tengamos claro que ese es el concepto que rige, que determina la sujeción o no a una vecindad civil. Y a un territorio foral o de derecho común en función de la vecindad civil. Teniendo en cuenta que en materia de sucesiones la vecindad civil es importante para determinar la sucesión, pero únicamente tenemos en cuenta la vecindad civil del causante, es decir, después hablar de quién es el causante, del muerto. Si hay una persona que fallece y es de vecindad civil valenciana, se le aplicará el código civil, porque parece territorio de derecho común, aunque a lo mejor haya un heredero que sea de vecindad civil navarra, donde tienen un derecho especial. El heredero no puede decir, no, yo es que como soy de Navarra, a mí se me aplica un régimen especial de sucesiones. No. El concepto, o sea, la legislación aplicable la determina el causante, la persona que ha muerto. Luego quiero hacer también una serie de unas precisiones terminológicas. Por ejemplo, hablaré de testador, palabra que todo el mundo entiende, el testador es la persona que hace el testamento. El causante de la herencia, ¿quién es el causante? El causante es el muerto. Se le llama causante porque es la persona cuya muerte es causa de la apertura de la sucesión. Por eso en términos jurídicos se habla del causante. Luego también, a lo largo de la exposición, quizá hablaré de la doctrina y de la jurisprudencia. La doctrina es el conjunto de opiniones de una serie de personas que han escrito o han opinado sobre un determinado tema y crean un estado de opinión, lo que se llama la doctrina. ¿Quiénes son esas personas? Puede ser cualquiera que escriba una revista jurídica o que escriba un libro, puede ser un catedrático, un profesor, un abogado, un juez, un notario, un legislador, cualquiera. Eso es lo que se conoce como la doctrina. Mientras que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre un determinado tema, es decir, la tendencia que ha marcado el Tribunal Supremo sobre una determinada cuestión. Eso es lo que se conoce como jurisprudencia. A veces se habla de doctrina científica, para reflexión de los autores, la doctrina estricto sensu o la doctrina científica, y para la jurisprudencia a veces se utiliza la expresión doctrina jurisprudencial. Luego también hay que tener en cuenta la diferencia entre, a la hora de las herencias, entre el heredero y el legatario. El heredero es el que sucede a otra persona, como se dice, a título universal, es decir, que sucede en lo bueno para lo malo, en los bienes y en las deudas, en el activo y en el pasivo. Yo me quedo con la herencia de mi padre o de quien sea, pero al mismo tiempo me quedo con las deudas. Yo soy heredero.
Mientras que el legatario es el que sucede a otra persona, pero en algo concreto. Es decir, a mí, por ejemplo, un familiar o cualquier persona me deja, le dejo al patrocinio renal, le dejo la moto. Y ya está. Entonces, eso es un legado y yo soy un legatario. Yo me quedo con la moto, pero no quiero saber nada, ni tengo por qué saber nada de las deudas de la época. Es un concepto importante a la hora de determinar los derechos sucesorios. Y finalmente, ya antes de empezar con la exposición, diré que un principio básico de todo esto, un principio elemental, digamos, de la calle, antes es pagar que heredar. Eso hay que tenerlo muy claro. A veces las herencias digo, yo me quedo con esto y tal, pero es que hay deudas. No, las deudas no me interesan. ¿No? Las deudas que tenían el causante o las deudas de la herencia, pues, préstamos que tuviera o una deuda hipotecaria, eso hay que pagarlo o garantizar que se va a pagar. Si yo heredo, quiero quedarme con una finca con una deuda hipotecaria, tengo que asumir esa deuda o cualquier otra deuda que pueda haber en la herencia. Si acepto la herencia, es con esos condicionamientos. Antes, pagar que heredar. No nos hagamos ilusiones con que vamos a heredar, pero que hay que tener muy presente que las deudas también hay que asumir. Bien, empezando ya con el tema, hablaré en primer momento de la herencia con testamento, que es el supuesto normal. Hay que tener en cuenta que en el territorio de derecho común, no así en los territorios forales, donde hay especialidades, pero en el territorio de derecho común, también el territorio de derecho común, no se admiten los llamados contratos sucesorios. Es decir, yo en vida no puedo negociar o contratar con otra persona diciendo, pues, yo te compro esto o te doy un determinado negocio contigo y a cambio yo te voy a dar una parte de mi herencia. Eso no está permitido en territorio de derecho común. Sí hay una especialidad que es una especie de anticipo de herencia, que son las donaciones colacionables, de las que luego hablaré, pero con carácter general los contratos sucesorios no están permitidos en territorio de derecho común. En materia de testamentos hay que tener muy claro, hay que tener una idea muy clara, que es que el testamento es esencialmente revocable. Personas que creen que una vez han hecho testamento, eso llama misa. No, es que le he puesto el permiso a nombre de mi hijo, ya está puesto en el testamento, ya es como si fuera de él. No. El testamento se puede cambiar cuantas veces se quiera. Yo voy a hacer un testamento a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde hacer otro, y mañana otro, y así sucesivamente. Nadie hace tantos muchos testamentos, pero sí que se pueden hacer los testamentos que se quieran. Por eso los testamentos, si han visto alguno o lo han hecho, verán que se pone no solo la fecha en que se otorga el testamento, sino también la hora. Porque luego puede haber problemas de determinación de cuál es el testamento válido, porque en principio, como regla general, el testamento posterior deroga al anterior, salvo que de alguna forma puedan ser compatibles, pero vamos, la regla general es que si yo hago un testamento, los testamentos que haya podido hacer anteriormente quedan revocados y vale el último que yo haga. Lo cual es importante tenerlo en cuenta. Es decir, se puede hacer las veces que se quiera el testamento, no hay ningún problema. Por otro lado, el testamento es, dice, un acto personalísimo. No lo puedo hacer yo, no se lo puedo encargar a nadie. Salvo hay una especialidad en el territorio de derecho común, que es el padre que, el marido que deja a la esposa, o la empresa, el cónyuge que deja a otro cónyuge la opción de repartir determinados bienes del tercio de mejora y tal, pero es una especialidad muy concreta. Con carácter general, el testamento lo hace uno. En algunos territorios del derecho foral se permite que se haga testamento por comisario, es decir, que yo encomiendo a otra persona la facultad de distribuir mis bienes una vez yo haya muerto, con arreglo de determinados criterios, pero eso en territorio de derecho común, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, eso no se permite. Bien, ¿quiénes pueden hacer testamentos? Pues hay que tener una determinada capacidad, la tienen los mayores de 14 años, por lo menos hay que tener 14 años para otorgar testamento, y estar en su sano. Como la persona que teste tiene que estar en su sano juicio. No hace falta que esté incapacitada por una enajenación mental, en ese caso no podría hacer testamento. Basta con que en el momento que va a hacer testamento esa persona no esté en su sano juicio. Pues, por ejemplo, porque tenga una enajenación mental transitoria, o porque es una persona muy mayor que ya no rige bien. Por eso el notario, al caso normal, el testamento abierto de notario, el notario tiene obligación de hacer una especie de evaluación mental de la persona que va a hacer testamento para comprobar que es consciente de lo que está haciendo y que lo hace con plena conciencia de qué forma va a ordenar su sucesión, y sobre todo que tampoco está condicionado por la presión de alguien. Es frecuente que cuando una persona es mayor, le llama al notario a casa, o que vayan los hijos con una persona mayor a hacer testamento, y el notario dice que los hijos me están mareando aquí al padre, obligándole de alguna forma a hacer el testamento en un sentido o en otro.
En estos casos, el testamento, el notario lo puede hacer, las personas que se vayan para evaluar a la persona que quiere hacer testamento para comprobar si está en condiciones de hacer el testamento. Las limitaciones físicas que puede tener el testador, siempre que no sea de enajenación mental, no impiden hacer testamento. Es decir, para hacer testamento un ciego, hacer testamento un sordo mudo, como ocurre que en estos casos el notario, por ley, tiene que adoptar una serie de precauciones y de adoptar una serie tomar una serie de decisiones acerca, o sea, para llegar a conocer la auténtica voluntad de esa persona y plasmarla adecuadamente en el testamento. Pero en principio no hay ningún problema para que esas personas puedan hacer testamento. Puede ocurrir que las personas menores de 14 años no pueden hacer testamento, no pueden hacerlo, pues sí, pero los padres sí que pueden hacer testamento por ellos, lo que se llama la sustitución familiar, un puesto muy específico, no voy a entrar en él, pero cabe que los menores de 14 años sean sus padres, los padres, la madre, quienes hagan testamento por ellos. Luego ya cuando son mayores de 14 años, ellos pueden hacer un testamento, evidentemente, pero siendo menores de 14 años pueden los padres hacerlo por ellos. Y también las personas que sean incapaces, por esas personas pueden hacer testamento también sus padres, que es lo que se llama la constitución cuasi-comunal o ejemplar. También, si esa persona, la persona incapacitada, en cuyo nombre sus padres han otorgado testamento, recupera la lucidez, puede hacer un nuevo testamento que anula el anterior. Es decir, son dos supuestos muy específicos que permiten salvar la incapacidad de ciertas personas para poder hacer el testamento. En cuanto a las formas de testamento, hay varias. La más común, la que se da en el 99,999 de los casos, es el llamado testamento abierto ante notario, que es el que todos conocemos. Uno va al notario y hace testamento, el notario la persona, y se plasma el testamento en un documento que se queda el notario en su archivo. Sobre la base de ese tipo de testamento es lo que hay en la exposición. Pero hay otros tipos de testamento que son en territorio de derecho común, en territorio de derecho foral hay otros más, pero en territorio de derecho común, aparte del testamento abierto ante notario, también está el testamento cerrado ante notario. Una persona se presenta con un sobre que dice al notario: aquí dentro va mi testamento. El notario hace una diligencia y ese sobre se lo entrega al interesado o se lo guarda al notario, y cuando esa persona muere, pues se abre, se lleva al juzgado para que el juzgado lo valide y a partir de ahí ya ese es el testamento que rige la sucesión. Hay otro testamento del que no hayan oído hablar, que además es el testamento hológrafo. Es un testamento que no requiere la intervención del notario. Una persona simplemente coge unas hojas y redacta su testamento. Entonces, para la validez de ese testamento, todas las hojas tienen que estar firmadas por el testador, y al final tiene cuál es el lugar y la fecha en que se ha otorgado ese escrito. Normalmente quien hace el testamento hológrafo pues se lo guarda, y ya se trata de que una vez fallecida esa persona, si alguien sepa que existe ese testamento, lo saca a la luz, lo lleve al juzgado, tiene que validarlo al juzgado, siempre que se haga dentro de los 5 años siguientes a la fecha de requerimiento, si no, pierde validez. Pero si alguien sabe que existe un testamento hológrafo, lo coge, lo lleva al juzgado, y el juzgado hace una serie de comprobaciones, y si comprueba que efectivamente es un testamento válido, lo da por tal. Es muy raro que se den este tipo de testamentos, pero vamos, yo precisamente hace 15 días vi uno, rarísimo, pero es una posibilidad que a veces la gente utiliza. Y luego hay otros testamentos, que son el militar, que es el que se puede hacer en tiempos de guerra, y ante un oficial con un rango mínimo de capitán, y ante varios testigos. Y también el testamento marítimo, que es el que se puede hacer durante una travesía marítima, ante una autoridad o ante una persona distinta, según que se trata de un buque mercante o de guerra, y ante varios testigos. Pero estos sí que son, yo no he visto en la vida ningún testamento de este tipo, pero bueno, es una posibilidad que existe. Bien, a la hora de hacer testamento, una persona, el testador, no es libre para disponer de sus bienes como quiera. No es libre como consecuencia del sistema llamado legítima. La legítima la ley lo define como aquella parte de la herencia de la cual el testador no puede disponer porque la ley la ha reservado a determinadas personas, que ahora veremos quiénes son. Este sistema de legítima se arranca ya del derecho romano. Romano que era gente muy lista, y aparte de inventar, de crear un imperio y de inventar un sistema político, pues también crearon un sistema jurídico muy avanzado. En materia de derecho civil todavía está prácticamente vigente hoy en día, porque muchas de las normas que crearon los romanos hace 2000 años, hoy en día inspiran las leyes que nos rigen. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una manzana en el mercado, cuando vamos a un juzgado a reclamar la propiedad de una finca,
cuando se trata de decir qué derechos tienen o qué obligaciones tienen los hijos con respecto a los padres y viceversa, o los cónyuges entre sí, todo eso eran cosas que ya los romanos inventaron, por así decirlo, y nosotros les hemos seguido, porque la legislación española, al menos del territorio de derecho común, está muy impregnado de lo que se llama el sistema romano. Hay otros sistemas, como el germánico, que inspira los países del centro de Europa, del norte de Europa, pero en España la inspiración es fundamentalmente romana. Ya digo, los romanos pensaron que a la hora de testar había dos ideas que debían primar en el testamento, que debían regular el testamento, o bien la libertad del testador para hacer lo que quisiera con sus bienes, o el interés de la familia, de que el padre o la madre no dejara, en este caso el padre porque era bastante machista los romanos, de que la familia no quedara desatendida. Entonces entendieron que debía primar el interés de la familia y por eso establecieron el sistema de legitimación. El testador no es libre para testar, sino que tiene que dejar una determinada parte de la herencia a los hijos y a su cónyuge. La cuantía de la herencia o la determinación de quiénes son los legitimarios ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero ha llegado hasta nuestros días. Entonces, el sistema del Código Civil es que hay una serie de unas legítimas. Entonces, ¿quiénes son los legitimarios y a qué parte de la herencia tienen derecho? Pues a la hora de testar, los primeros legitimarios son los hijos y descendientes del testador, del testamento. ¿Y cuál es la cuantía de la legítima? Pues son 2/3 de la herencia. Hay 1/3 de libre disposición, del cual el testador puede disponer, como indica, de intendencia, de lo que quiera poner, pero hay 2/3 que necesariamente van a los legitimarios. Esos 2/3 se conocen como la legítima larga, que se divide en 1/3 de legítima estricta y 1/3 de mejora. La legítima estricta necesariamente se tiene que dejar 1/3 de la herencia, necesariamente se tiene que dejar si hay hijos. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene 2 hijos y 3 nietos, hijos de esos 2 hijos. Pues necesariamente la legítima estricta se la tiene que dejar a esos 2 hijos por partes iguales. Mientras que la mejora se la tiene que dejar a los hijos o a los nietos como él quiera. No se puede dejar a un hijo o a un nieto, a todos por igual, como quiera, pero siempre dentro de ese círculo de hijos y descendientes. Y, ya he dicho, luego está el tercio de libre disposición, que es libremente disponible por el testador. Hay que tener en cuenta que con la legítima de los hijos y descendientes, en este caso, concurre la legítima del cónyuge viudo, que en este caso, en el caso de que haya hijos o descendientes, es de usufructo de del tercio de mejora. Es decir, en el ejemplo que ponía antes, la legítima estricta, el padre se tiene que dejar a los 2 hijos por igual, la mejora se la puede dejar a quien quiera, sea hijo o descendiente, pero con el gravamen, con la carga, la limitación del usufructo a favor del cónyuge viudo, y el tercio de libre disposición puede hacer lo que quiera con él. En el caso de que no haya hijos o descendientes, entra como la legítima de los padres o ascendientes. Primero los padres, si no hay padres, pues los abuelos, y ya también es difícil que una persona haga testamento teniendo mis abuelos, pero bueno, pudiera ser el caso. Pero sí, iría subiendo. En este caso, la legítima es de la mitad de la herencia, pero también en concurrencia con el cónyuge viudo. Es decir, si el testador está casado, muere. O sea, cuando hace testamento no tiene hijos, pero tiene padres y está casado él mismo, pues tiene que dejar la legítima a los padres, que es la mitad de la herencia, y el usufructo de esa mitad a su cónyuge. En el caso de que no haya descendientes y tampoco haya descendientes, no haya descendientes y no haya ascendientes, entonces el legitimario es ya el cónyuge viudo, que tiene derecho al usufructo de los 2/3 de la herencia. Y en cuanto al resto, pues el testador puede disponer libremente porque ya hemos dicho que ya no hay descendientes, tampoco hay descendientes, solo queda el cónyuge viudo, pues hay que respetarle su legítima, que son 2/3 en usufructo de la herencia. Yo, particularmente, no soy partidario del sistema de legítimas. Esto es una opción, digamos, una opción legislativa. El legislador puede votar por imponer las legítimas o no imponerlas. He dicho que el sistema español, a raíz del derecho romano, y siempre ha habido sistema de legítimas, en el territorio de derecho común, pero digamos que eso no es un derecho natural, no viene impuesto porque sí. De hecho, en España, por ejemplo, en Navarra, no hay legítimas. Hay una legítima que es puramente formal o simbólica. El testador tiene que reflejar en el testamento, pero que no tiene ningún contenido. Es decir, que un navarro o una persona de ciudad civil navarra puede hacer el testamento como le da la gana, no tiene que respetar legítima. Y hay otros países donde tampoco hay legítima. Por ejemplo, en Inglaterra hay una libertad absoluta de testar, y el inglés que hace testamento pues pone de sus bienes como quiere, no tiene que respetar ningún sistema de legítima. Pero en España sí que existe. Yo particularmente
sinceramente no soy partidario de este sistema, porque considero que debe primar la libertad de estar, y si uno quiere a su familia, quiere a sus hijos, quiere a su cónyuge, quiere a su esposo o a su esposa, pues ya le dejará los bienes. Y si no, no se ha portado bien con él, luego veremos la desheredación. Si piensa que no lo tiene por qué dejar, pues lo deja quien quiera. Pero en fin, la ley dice que tiene que haber legítima. En cuanto al cónyuge viudo, ya he dicho cuál es la legítima que tiene. Hay que tener en cuenta que el cónyuge viudo pierde la legítima, aunque venga recogida en el testamento, pierde la legítima si en el momento en que fallece el causante, ambos, el causante, el testador y el cónyuge sobreviviente, están separados legalmente o de hecho. Por supuesto, están divorciados, porque entonces ya no hay matrimonio, pero si están separados legalmente, o siquiera sea de hecho, el cónyuge viudo ya no tiene derechos en la herencia, aunque venga reflejada en el testamento. Digo esto porque esto de que venga reflejada en el testamento, la legítima del cónyuge viudo puede crear problemas. Y se han dado casos de que una persona otorga testamento, manda el testamento, está casado, lleva bien con su esposa. Perdón porque siempre hablé como hombre, pero es que como soy hombre, pues siempre me sale hablar así, pero no por machismo, simplemente porque estoy hablando de primera persona, que estoy hablando de mí mismo y me resulta más fácil poner el ejemplo así. Es decir, yo ahora voy a hacer testamento, si le llevo bien con mi esposa, le digo, todo quiero el testamento, le dejo a mi esposa la legítima que marca la ley, y así lo dejo. Después de hacer el testamento, pues me separo legalmente, o simplemente me separo de hecho, pero me separo de nuevo. Entonces, me muero, y bueno, a la hora de partir, de hacer la liquidación de mi herencia, puede ocurrir que mi cónyuge, porque si hay separación legal de hecho, todavía se llama el cónyuge reclame la legítima. Los herederos dirán, no, pero es que como está separada, de hecho, puede ser los propios hijos, ¿no? Como si va bien con la madre, ¿no? Como está separada legalmente, o está separada de hecho, ya no tiene derecho a la herencia. Entonces ella dice, no, pero es que en el testamento tiene reflejado que tengo derecho a la legítima. Pero está separado, pero ahí está el testamento. Y el testador, como ya he dicho antes, podría haber revocado ese testamento y haber hecho otro. Y entonces ahí entra, hay una duda acerca de si lo que prevalece es lo que dice el testamento, porque sigue designando al cónyuge viudo como legitimario, o prima lo que dice la ley, que dice que una vez hay separación se pierden los derechos legitimarios. Si no hay acuerdo entre herederos y cónyuge viudo, pues la cuestión la tendría que resolver el juez. Pero lo digo porque para evitar problemas, si alguno de ustedes ha hecho el testamento, le ha dejado a su cónyuge la legítima y luego se separa, lo más claro es volver a hacer un testamento y eliminar al cónyuge de la herencia. No vaya a ser que encima después de muerto, a lo mejor todavía el cónyuge viudo tenga que llevarse la herencia. Eso hay que tenerlo presente. Bien, en cuanto a, también las uniones de hecho. Ya he dicho antes que en la Comunidad Valenciana se aplica el derecho común, el derecho aplicable a toda España, salvo los territorios forales, como aquí no tenemos derecho foral, se aplica el derecho común. Pero, ya he dicho también que la Comunidad Valenciana, pues, en su Estatuto de Autonomía, que la Generalitat puede legislar sobre el derecho foral valenciano. No sé qué derecho va a hacer, porque desde hace muchos años aquí no hay derechos forales, pero eso está en el Estatuto de Autonomía. Entonces, en ejercicio de ese derecho que se reconoce en el Estatuto de Autonomía, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en el año 2007 aprobó la Ley de Régimen Económico Matrimonial. Como saben, en la actualidad, en la Comunidad Valenciana, en los que se casaron a partir de los casados a partir de la entrada en vigor de la ley están casados en régimen de separación de bienes, antes regía el régimen de gananciales. La Generalitat dictó esa ley invocando el derecho foral valenciano. Automáticamente el Gobierno central impugnó aquella ley, la recurrió ante el Tribunal Constitucional diciendo que la Comunidad Valenciana no tenía competencia de derecho foral porque no había derecho foral valenciano que desarrollar o que conservar. El Tribunal Constitucional en un primer momento suspendió la aplicación de la ley, pero a los pocos meses, ya en el 2008, restableció la vigencia mientras se resuelva el recurso. Y ahora mismo la cuestión está en que la ley está vigente a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva, pero mientras no resuelve, que ya veremos cuando resuelve, los matrimonios celebrados en la Comunidad Valenciana por personas sujetas a la vecindad valenciana se casan en régimen de separación de bienes. En ejercicio de esa misma facultad de desarrollar el derecho foral, la Comunidad Valenciana, la Generalitat, en el año 2012 dictó la Ley de Uniones de Hecho. También, automáticamente, el Gobierno central
levantó la suspensión y declaró que la ley, hace muy poco, hace 2 o 3 semanas, levantó la suspensión de la vigencia de la ley y dijo que estaba vigente, salvo en un artículo, en el artículo 14, que es precisamente el que dice que los convivientes de hecho, a efectos de sucesión, se consideran como cónyuges. Es decir, que a la hora de tener una legítima, la legítima en la herencia del que ha fallecido, si uno es pareja de hecho del fallecido, tiene los mismos derechos que si estuviera casado con él. Eso es lo que dice la ley valenciana, muy bien de hecho. Pero el Tribunal Constitucional, al declarar que la ley, mientras se resuelva o no el recurso de inconstitucionalidad, que esa ley está vigente, ha excluido expresamente este artículo. De manera que, hoy por hoy, en la Comunidad Valenciana, los convivientes, de hecho, no tienen derechos sucesorios en la herencia de su pareja. El Tribunal Constitucional solo ya veremos lo que dice sobre el tema, pero hoy por hoy, los que son parejas, de hecho, no tienen recíprocamente derecho en la herencia del otro. Bien, en materia de legítima del cónyuge viudo, a lo mejor alguno de ustedes está pensando en eso, porque he visto testamentos donde el testador dice: le dejo a mi mujer, le dejo a mi marido el usufructo universal de mi herencia. Es una cláusula muy frecuente. En principio eso no puede ser, porque la legítima es solo del tercio destinado a la boda. Y si el testador le deja el usufructo de toda la herencia a su cónyuge, con eso está perjudicando la legítima de los hijos. ¿Qué ocurre? Esta cláusula se conoce como cautela socini, que es una cláusula que no está recogida en ninguna ley, pero que se permite, ya arranca en el siglo XVI, creo que es un jurista italiano, que fue el primero que la propugnó, se llamaba Socino, y de ahí viene el nombre de cautela socini. Entonces la cláusula consiste en que un cónyuge deja al otro el usufructo universal de su herencia, pero consciente de que con eso está perjudicando o puede perjudicar el valor de la herencia, puede perjudicar la legítima de los hijos, dice: te dejo el usufructo universal, y si alguno de mis hijos o alguno de los legitimarios se opone a este usufructo universal, alegando que se está perjudicando su propia legítima, entonces a ese que se queja le dejo solo la legítima estricta. Entonces, esto, exactamente, ¿cuál es el truco de esto? Pues es una especie de hambre para hoy y pan para mañana. El testador le está diciendo a sus hijos: ahora os dejo menos de lo que os corresponde, menos de la legítima que os corresponde. Pero, si lo aceptáis, el día de mañana, cuando vuestra madre muera, ese usufructo universal desaparecerá y automáticamente se integrará en la propiedad que tenéis vosotros, la nula propiedad, se dice, nula propiedad. Con lo cual, el día de mañana tendréis más de lo que ahora os hubiera correspondido por legítima. El legitimario, el hijo, puede o no aceptarlo. Normalmente se acepta, por cariño, por respeto a los padres, se va a aceptar ese tipo de cláusulas. De ahí que muchas veces en los testamentos viene esa cláusula, se admite normalmente y luego se hace la partición de la herencia sin ningún problema. Pero normalmente la cláusula viene con el usufructo universal, pero con la salvedad de que cualquier legitimario, aunque no lo diga la cláusula, el legitimario invoca su derecho a la legítima y puede impugnar esa cláusula testamentaria. Ocurre que normalmente no se hace, pues porque están implicados los padres y no se suele hacer, pero hay un derecho a negarse a admitir ese usufructo universal del cónyuge sobreviviente. Y para acabar con el tema de las legítimas, hay que hablar de la desheredación. También es un asunto que crea muchos conflictos y muchos problemas a la hora de las herencias. La desheredación, propiamente hablando, tendría que llamarse deslegitimación, porque supone la privación de la legítima. No es privación de la herencia en general, sino la privación de la legítima. La desheredación consiste en que en el testamento, desheredo a X, una persona que tenga derecho a la legítima. Evidentemente, si hay una persona que no tiene derecho a la legítima, no tiene legítima en mi herencia, yo simplemente no le dejo nada y punto. La desheredación afecta a aquellas personas, descendientes o cónyuges viudos, que tienen derecho por ley en mi herencia, es decir, los legitimarios. Y yo lo que hago es desheredarlos, quitarles la legítima. ¿Se puede quitar libremente la legítima? No. Aquí es un sistema muy garantista a favor del legitimario, el sistema del Código Civil español. Entonces, la legítima solo cabe por unas causas muy determinadas que vienen establecidas en el Código Civil. Por ejemplo, y por no extendernos mucho, pero en materia en cuanto a los hijos, son causas de desheredación, por ejemplo, haber tratado de matar al padre. Es causa de desheredación, evidentemente. Haberle injuriado gravemente de palabra o haberle maltratado de obra. También. Haber acusado infundadamente al padre, al testador, a la madre, haberle acusado infundadamente de algún delito que lleve aparejado un determinado número de años de prisión. O también haberle negado alimentos.
alimentos es un concepto de ordenatorio civil, se llama el derecho de alimentos, y es la correlativa obligación que tienen ciertas personas, los padres con los hijos o los hijos con los padres, de alimentar al otro. Alimentarlo no solo darle de comer, sino vestirlo, educarlo, darle un alojamiento, darle una habitación, alimentarlo. Eso es lo que genéricamente se llama derecho de alimentos. Entonces, si un hijo ha negado alimentos al padre, el padre tiene derecho a privarle de la legítima desheredad. Estas son las causas de desheredación, por ejemplo, de los hijos. Pero son causas muy limitadas, muy concretas y que hay que poder demostrar, porque en el testamento hay que poner la causa expresa de desheredación. La ley exige que se exprese justa causa de desheredación. Justa causa es alguna de las que vengan recogidas, en el Código Civil. Si alguien tiene pensado desheredar a algún hijo, que tenga en cuenta, en función de lo que he dicho, que por ejemplo no se puede desheredar a un hijo, pues yo decía que esto es fuente de muchos conflictos, porque por el simple hecho de que yo me lleve mal con mi hijo, o mi hijo me haya defraudado, o se haya portado mal conmigo, yo no lo puedo desheredar. Es frecuente el caso de unos padres, un padre que a la hora de hacer testamento dice: mi hijo tiene faltar a toda la vida, de mí no se ha preocupado, no ha hecho nada de lo que yo le he dicho en la vida, yo no le dejaría la herencia. Pues eso no es motivo para desheredarle, hay que dejarle la legítima. O incluso puede ocurrir también, mucho, personas mayores que en los últimos años de su vida pues son cuidados por un hijo y los demás pasan totalmente y no se preocupan de él, están esperando a que se muera para heredar. Entonces, tampoco eso es motivo para desheredar. Hay que respetar por lo menos la legítima herencia. Como he dicho antes, hay una mejora que luego se puede dejar a quien quiera, pero un tercio de la herencia necesariamente hay que distribuirla entre los hijos. Y las causas de desheredación son solo las que vienen marcadas en la ley. Entonces decía que hay que afinar mucho en esto, porque si uno quiere en el testamento desheredar a un hijo, tiene que expresar claramente cuál es la causa y que esa causa se pueda demostrar, porque si no le va a crear un problema al heredero o a los demás hijos a los cuales sí que nombra o le respeta la legítima. Porque si cuando fallece el testador, el desheredado niega causa de desheredación, por ejemplo, yo desheredo a mi hijo porque me ha injuriado gravemente de palabra. Llega el momento de liquidar mi moro, llega el momento de partir mi herencia y el desheredador dice que eso es mentira, yo no he injuriado nunca a mi padre. Entonces, el heredero tiene que demostrar que sí que ha habido esas injurias, y eso normalmente pues, acaba en un proceso judicial donde se podrá demostrar o no demostrar esa causa de desheredación. Si puede llegar a la conclusión de que no hay causa de desheredación, pues hay que respetar la legítima desheredación. Y también hay que tener en cuenta que la privación de la legítima, es decir, la desheredación no es absoluta. No significa que automáticamente el padre, ese trozo de esa parte de legítima que de la que ha privado al hijo al que no, ejemplo, que le ha injuriado, esa parte de la legítima no se la puede dar a los demás legitimarios, o si no tiene otros legitimarios poder disponer libremente de ella, sino que en lugar del desheredado entran en la herencia los hijos o descendientes que ese desheredado pueda tener, que se quedará con la parte que hubiera correspondido a su padre o a su abuelo. Yo desheredo a un hijo porque me ha injuriado, porque ha tratado de matar. Pero si ese hijo tiene un hijo, tengo que darle la legítima al hijo, es decir, a mi nieto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya una vez hemos visto lo que ocurre cuando se otorga el testamento y la forma en que hay que respetar las legítimas, sigamos adelante. Cronológicamente, el testador, una persona se ha muerto, porque puede que no haya otorgado testamento, una persona se muere. Entonces, ¿cómo sabemos si esa persona ha hecho o no ha hecho testamento y tenemos que guiarnos por un testamento o tenemos que acudir al notario o al juez para que haga una declaración de herederos ab intestato o cointestato? Pues lo primero que hay que hacer cuando una persona se muere es obtener un certificado de defunción del registro civil, y con ese certificado de defunción nos ponemos en contacto con un registro central que hay en Madrid, el Registro General de Actos de Última Voluntad, que es un registro al cual los notarios que otorgan testamento, y les digo que la inmensa mayoría de los testamentos son notariales. Los notarios, cuando hacen testamento, tienen que enviar al registro una especie de parte o de ficha diciendo que una determinada persona ha otorgado un testamento ante tal notario en la fecha. Simplemente eso. El testamento se lo queda al notario en su archivo, en su protocolo, pero envía esta ficha al registro de Madrid. De manera que cuando una persona se muere, los herederos, los presuntos herederos, que quieran ser sus herederos, con el certificado de defunción en la mano, van al Registro General de Actos de Última Voluntad y piden una lista de los testamentos que haya podido otorgar esa persona. Y ya el registro nos dirá si se otorgó algún testamento o si no se ha otorgado testamento. En el caso de que haya varios testamentos, vienen uno detrás de otro, y nosotros, por lo que
decía antes de que la revocabilidad del de los testamentos, pues al principio nos fijaremos en el último. Iremos al último, el último lo otorgó este día. Entonces, se acudirá al notario ese para obtener una copia del testamento y ver cómo hay que regular la sucesión. Pero eso ya lo veremos después. Lo que quería aclarar era que una vez producido el fallecimiento de una persona, hay que comprobar si tiene o no tiene testamento. Si tiene testamento, pues nos acercaremos a él. Y si no hay testamento, hay que acudir a la declaración de herederos al intestado. Declaración de herederos intestado. Esta declaración, hoy por hoy, la hace si los presuntos herederos son descendientes o ascendientes o cónyuge viudo, esa declaración la hace el notario a través de un acta. El notario pide una serie de pruebas, declaración de testigos, papeles, y al final llega a la conclusión de que los herederos son determinadas personas. En el caso de que sean otros parientes, pues ya veremos que otros parientes tienen derecho a una herencia intestada, entonces esa declaración la hace un juez. Hay un proyecto de ley que va a permitir o va a establecer el sistema notarial exclusivamente, es decir, que después del fallecimiento siempre haya que acudir a un notario. Pero hoy por hoy, según quienes sean los presuntos herederos, se acude al notario o bien al juzgado. En cualquier caso, bien sea el notario, bien sea el juez, dicta un acta o un auto de declaración de heredero. Entonces, hay que tener en cuenta también que en materia de sucesión intestada, si no hay testamento, no hay legítimas. Entonces, los herederos, que a continuación voy a decir quiénes son los que tienen derecho a la sucesión intestada, nos heredan toda la herencia. Por legitimaria ya hemos visto que tienen derecho a una determinada parte de la herencia, pero en la sucesión intestada, por definición, al no haber testamento, pues se hereda toda la herencia. ¿Quiénes son los que tienen derecho a la herencia de una persona que ha fallecido sin testamento? Pues, por este orden, primero, hijos y descendientes. Si los hay, los hijos heredan primero, por partes iguales entre ellos. Si no hay hijos, heredan los nietos. O si hay hijos y nietos, pues los hijos, si hay, por ejemplo, dos hijos y dos nietos, que son hijos de un hijo que murió antes, pues la herencia se dividía en tres partes, una para un hijo, otra para otro hijo y otra para los dos nietos que reciben la parte que hubiera recibido su padre, es decir, el hijo del fallecido, que hubiera vivido. Bien, primero son los hijos y descendientes. En defecto de hijos y descendientes, los padres y ascendientes, y en defecto de unos y otros, el cónyuge viudo. Pero teniendo en cuenta que el cónyuge viudo también, si hay, al igual que ocurría con el sistema de legítimas, si hay descendientes o hay ascendientes, también tiene derecho, el mismo derecho que tenían las legítimas. Una cosa rara, pero la jurisprudencia lo ha admitido así. Si hay descendientes, los descendientes son los que heredan, pero el cónyuge viudo, en concurrencia con ellos, tiene derecho a un tercio de la herencia. Si no hay descendientes, pero hay ascendientes, la herencia se la quedan los ascendientes, pero el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Pero si no hay ni descendientes ni ascendientes, entonces el cónyuge viudo se queda con toda la herencia. Siempre teniendo en cuenta lo mismo que he dicho antes. Si está separado legalmente de derecho o de hecho, no tendrá derecho a la herencia. En defecto de descendientes, de ascendientes del cónyuge viudo, heredan los colaterales hasta el cuarto grado. Estos colaterales hasta el cuarto grado, explicaré lo que son. Estos ya hemos visto que antes de la legítima no existían, no aparecían, pero en la sucesión intestada sí, porque en definitiva se trata de que si una persona fallece sin testamento, que al final alguien se quede con la herencia o pueda quedarse con la herencia. ¿Qué son los colaterales hasta el cuarto grado? Bueno, en materia de parentesco, en el Código Civil hay dos líneas de parentesco, la línea recta y la línea colateral. La línea recta es la que está formada por aquellas personas que descienden unas de otras. Por ejemplo, entre mi padre y yo y mis hijos hay una línea recta. Imaginemos una línea recta, todos descendemos unos de otros. De mi padre desciendo yo y de mis hijos y de mí descienden mis hijos. Hay una línea recta. La línea colateral es la que está formada por aquellas personas que tienen un tronco común, un origen común, pero no descienden unas de otras. Por ejemplo, mi hermana, o cualquiera de las dos. Estoy yo, imaginemos idealmente, estoy yo, mi padre, que es el tronco común, y está mi hermana. ¿Cómo se miden los grados? Pues si seguimos este ejemplo ideal, cada rayita sería un grado. La ley dice que cada generación es un grado, pero para entenderlo, cada rayita. Es decir, estoy yo. De mí a mi padre hay una generación. Yo tiro una raya. Eso es un grado. De mi padre a mi hermana hay otra generación. Tiro otra raya y hay otro grado. O sea, mi hermana y yo somos parientes colaterales en segundo grado. Entonces, ¿quiénes son los parientes colaterales hasta el cuarto grado? Que según la ley tienen derecho a la sucesión intestada. Pues serían mis primos. Imaginemos un primo que tengo, un primo de Pepe. Bueno, pues entonces estoy yo, vamos a hacer la misma operación. Estoy yo, de
de mí subo a mi padre, una rayita, un grado. Mi padre es el tronco común con mis primos, que es mi abuelo. Mi abuelo, otra rayita, ya tenemos 2 grados. De mi abuelo bajamos al hermano de mi padre, que es el padre de mis primos. Al hermano de mi padre, otra rayita, 3er grado. Y de mi tío, del hermano de mi padre, bajamos a sus hijos, que son mis primos, ya otra rayita más, es decir, 4 grados. Es decir, que en mi sucesión intestada, por cualquier persona, hasta los primos, lógicamente también los tíos, hasta los primos, hay derecho a heredar intestada. Más allá del parentesco colateral al 4er grado, ya no hay derecho de la herencia. Y en el caso de que no haya descendientes, que no haya congénito y que no haya colaterales al 4er grado, tiene derecho, la herencia pasa al Estado. Aunque en la Comunidad Valenciana, pues también, no sé por qué, Santo de Quí se ha dictado una ley que dice que si el fallecido es valenciano, pues la herencia se la queda la Comunidad Valenciana. Esa ley está impugnada. No sé, a Santo de Qué tiene que dictar esa ley, porque el Código Civil dice claro que sí. Ahí está la ley, creo que no ha sido impugnada, que no sepan, no ha sido impugnada. El gobierno central, por lo cual, la Generalitat todavía se queda. Siempre, lógicamente, bien sea el Estado, bien sea la Generalitat, lo que hacen es un estudio previo de la herencia para comprobar para ver si les interesa o no aceptar la herencia. Es decir, no es que obligatoriamente se tengan que quedar con la herencia, sino que el defecto de todas esas personas es el Estado o la Generalitat, los que tienen derecho a quedarse con la herencia. Pero si hacen un estudio, un examen de la herencia y comprueban que no les interesa, porque hay más deudas que vienen, entonces tampoco la aceptan. Y bueno, la herencia se queda ahí en el punto muerto. Bueno, hay casos muy raros, pero evidentemente si nadie quiere quedarse con esa herencia, ni hijos, porque puede que los haya, puede ocurrir que haya hijos no descendientes, o haya padres, o yo digo, pero que renuncien a la herencia. El mismo supuesto en el caso de que no los hubiera. Tanto si no hay descendientes o descendientes como como habiéndolos renuncian a la herencia, y al final llegamos al Estado, y el Estado dice que tampoco la quiere porque no le interesa, pues ahí se queda. Ahora no tengo un caso, no lo voy a contar, pero es un caso muy curioso, que en un caso de laboratorio es imposible que se dé, pues será. Y ahí están las personas que no. Pero claro, están ahí, pero también porque quieren, porque es lo que les decía, claro, acepten la herencia. No, pero es que no podemos aceptarla porque, claro, hay más cosas que tal, pero claro, como es un indiviso, es un condominio, pues no podemos meter a nadie porque hay una parte ahí que no es de nadie. Bueno, pues acepten esa parte. No, es que no nos interesa porque hay más deudas. Entonces, ustedes no quieren aceptar porque hay deudas y quieren que acepte la Generalitat para quedarse con esas deudas y que las paguemos todos. Y ustedes puedan quedarse con la parte que les corresponde y venderla a la fila. Son complicaciones, pero que pueden llegar a la. Pero ese es el esquema de los derechos sucesorios en el caso de sucesión intestada. Vale, ya hemos visto cómo se fija, cómo se determina quiénes son los herederos, en el caso de que haya una sucesión testada o de que haya una sucesión intestada. Tenemos los herederos, pero el hecho de que estemos nombrados en el testamento, incluso de que seamos legitimarios o de que nos corresponda aceptar o nos corresponda ser herederos por el caso de una sucesión intestada, no quiere decir que tengamos que aceptar la herencia. Estamos llamados, lo que se dice legalmente, estamos llamados a la herencia, pero podemos aceptarla o rechazarla. Eso no es obligatorio. Bien, la aceptación en principio puede ser expresa o tácita. Hay que llevar cuidado con esto, porque bueno, si la aceptación es expresa no hay problema, yo digo que quiero aceptar la herencia y ya está. Pero puede ser tácita. La tácita deriva dice la ley que se entenderá aceptada tácitamente la herencia cuando se realicen actos que no podría realizarse si no fuera con la condición de heredero. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Imaginemos que se muere una persona, entonces el hijo, bueno, hay una finca, luego hay una finca que puede ser un apartamento en la playa, que tiene una hipoteca y que además tiene deudas con la comunidad de propietarios. Y el hijo, no sé si me interesa quedarme con esto porque entre la hipoteca y las deudas que tiene con la comunidad de propietarios, pues a lo mejor hay más deudas que activos, ¿no? Vale más, son más las deudas que el valor que tiene el apartamento. Pero estamos en junio y dice, pues, voy al apartamento, pues tengo la llave, voy al apartamento y luego ya septiembre, octubre ya veremos. Voy al apartamento, en julio, agosto, estoy allí como un señor, y luego llega septiembre y digo, no acepto la herencia. Entonces, por ejemplo, llega la comunidad de propietarios y me requiere a mí y me dice, oiga, tiene usted que pagar las cuotas que están pendientes de la comunidad de propietarios. No, yo es que no acepto la herencia. Entonces, la comunidad de propietarios puede decir, oiga, usted ha estado aquí este verano, lo cual se puede demostrar, y usted no podría haber estado aquí este verano disfrutando del apartamento si no hubiera sido bajo la condición de heredero. Entonces, con la regla del Código Civil, usted ha aceptado tácitamente la herencia, usted se tiene que tragar el apartamento y pagar las deudas. Entonces, seguramente el juez le daría, eso acabaría con juzgado, lógicamente, seguramente el juez le daría la razón a la comunidad de propietarios. O sea que hay que llevar un poco de cuidado con
pues si uno no tiene claro que aceptar o no aceptar una herencia, hay que llevar cuidado con lo que se hace con los bienes que formen parte de la herencia, porque a lo mejor nos pillamos los dedos y al final tenemos que aceptar la herencia obligatoriamente. Hay que tener en cuenta que la aceptación de una herencia tiene que ser total. Es lo que decía antes pagar, heredar. La aceptación de la herencia no puede ser parcial. Me quedo con esto, me interesa porque esto me gusta o porque esto puedo sacarle dinero, pero esto otro no me lo quedo porque son deudas, no son terrenos que son bienes que a mí no me interesan. Si acepto, acepto para todo, para lo bueno y para lo malo, tanto en el activo como el pasivo. Y en función de lo que haya ahí, el heredero, en un determinado plazo, que marca el juez, delibera, decide si acepta o no acepta. Y a la hora de aceptar, puede aceptar pura y simplemente, como dice, puede renunciar cuando le interesa o aceptar a beneficio de inventario. ¿Qué significa aceptar a beneficio de inventario? Pues que él acepta, pero antes he dicho al principio que la herencia implica que el heredero se queda con los bienes y con las deudas de la herencia, pero si acepto a beneficio de inventario, me quedo con los bienes, pero de las deudas solo me hago cargo por el valor que tengan los bienes que yo heredo. Es decir, no me hago cargo ilimitadamente, de manera que si los bienes de la herencia no cubren esas deudas, los acreedores puedan tirar contra mi patrimonio particular si yo tuviera antes de la herencia, sino que al aceptar a beneficio de inventario pongo una limitación. Me quedo solo con los bienes que tengan en el inventario, yo solo con ellos, pero con la limitación de que ya no tengo que hacerme cargo de las deudas más allá del valor que tengan esos propios bienes. Normalmente es raro que se utilice ese mecanismo, pero es legal y uno puede utilizarlo si no tiene claro que aceptar o no aceptar, en función de que no sabe exactamente cuáles son los bienes o las deudas que integran la herencia. Si uno no acepta, puede renunciar. He dicho antes que el hecho de que a mí yo sea llamado a una herencia, bien por ser legitimario y estar por los costos de un testamento, o bien porque se me llama en función de una herencia intestada, yo puedo perfectamente renunciar. Pero también, relativamente a la aceptación, la renuncia tiene que ser total. Yo no puedo renunciar a lo que no me interese y quedarme con lo mismo. La renuncia también ha de ser total. La renuncia sí que ha de constar en documento público, para que ya no haya ninguna duda. No hay renuncia tácita, la renuncia tiene que ser expresa y además en documento público. Bueno, una vez se haya aceptado la herencia, si hay un solo heredero, pues bueno, se le queda con todo. En el caso de que haya varios herederos, hay que hacer la partición de la herencia. Momento decisivo, muchas veces en la vida de una familia. En Andalucía hay un dicho que, bueno, unas personas están hablando, mira, esa familia, los hermanos no que bien se llevan. Hay uno que dice, ¿han partido? No, han partido. Pues espérate a que partan, le diga que le queden a herencia y entonces se verá si se llevan bien o se llevan mal. Porque es cierto, no sé qué bien se llevan esto y tal. Cuando llega la partición de la herencia, se pelea por un colchón. Nosotros conocemos seguramente casos de cómo se puede llegar tan bajo para pelearse por esos motivos, por esas denudencias. Pero así ocurre. Entonces, ¿han partido? No, pues espérate. Entonces, vamos ahora a partir. Al llegar a la partición, la idea principal que tenemos que tener presente es que han de intervenir todos los herederos que estén llamados a una herencia, sea como legitimarios en testamento, sea como llamados en alguna sucesión intestada, todos tienen que intervenir. No vale que, por ejemplo, siendo 7 los herederos, 6 se pongan de acuerdo y digan, no, pues nosotros partimos la herencia así y le dejamos al séptimo heredero, le dejamos su parte porque están peleados, por ejemplo, o porque el extranjero está inlocalizado, le dejamos su parte. No. Todos tienen que intervenir, y más luego veremos lo que pasa con los salvajes. Pero si no hay opción, todos los herederos tienen que intervenir. No pueden intervenir parte, y como somos mayoría, decidimos así, y la parte de este heredero, pues ya cuando venga, que la recoja y se da. No, eso no hay. Todos tienen que intervenir. Entonces, si hay acuerdo entre ellos, se hace una partición sin ningún problema. Si no hay acuerdo, en pornografía ocurre, se acude a una partición judicial que se llamaba juicio de testamentaría, hoy en día, la nueva ley de juicio civil se llama división de bienes procedentes de una herencia, en definitiva lo mismo. Unos herederos que no se ponen de acuerdo, entonces acuden al juez, el juez nombra lo que se llama un consejo participativo, que es el que hace el inventario de los bienes, hace las adjudicaciones y es el que al final decide la partición de la herencia. Y pues, si el juez considera que esa partición es correcta y se ajusta a derecho, pues los herederos no tienen más remedio que pasar por ella. Porque como obviamente ellos no se han puesto de acuerdo de manera voluntaria, pues tiene que haber un mecanismo para que se marque la herencia y se adjudiquen los bienes. Ese mecanismo es llamado juicio testamentaria, en el cual el juez dicta una sentencia determinando quiénes son los herederos o
no quiénes son los herederos, sino cómo se va a repartir la herencia entre todos los herederos. Ya he dicho que puede ocurrir que haya una albacea o un contador partidor. Esto solo se da, lógicamente, en el caso de sucesión testada, es decir, con testamento. Si no hay testamento, no hay testador que haya podido nombrar una albacea. En el caso de que haya un testador, el testador puede haber nombrado una albacea. Es decir, en previsión de que pueda haber problemas entre los hijos a la hora de partir la herencia, pues se nombra una albacea, que es el encargado de hacer una partición, digamos, civilizada y ordenada entre los hijos, o también se puede encargar que haga ciertas disposiciones sobre, digamos, para ejecutar la última voluntad del causante. Por ejemplo, ¿en qué materia? Yo quiero que el día de mañana, durante 10 años a partir de mi muerte, pues se diga una misa en San Pedro todos los primeros lunes del mes. Y eso se lo cargo a la albacea para que se ocupe de que todos los lunes de primeros de mes, durante 10 años, el cura pues diga una misa en mi nombre. O que haya flores en mi tumba, flores frescas todos los días. Pues, claro, porque la albacea pues, se supone que en la herencia se ha dejado una cantidad de dinero para que la albacea se ocupe de cumplir la última voluntad del causante en esa materia. Pero normalmente la función de los albaceas es la de hacer la partición de la herencia ordenada entre todos los herederos. En principio vale lo que haga la albacea, pero si algún heredero no está de acuerdo, puede impulsarla en el juzgado. Y puede darse el caso de que todos los herederos, siempre que sean mayores de edad, que hay menores que no pueden ser, pero si son todos mayores de edad, pues pueden pasar de la albacea. Es decir, bueno, nosotros partimos la herencia como todos queramos, prescindiendo de la albacea. Hay una figura parecida a la albacea que es la del contador partidor. La albacea, digamos que es la persona encargada de cumplir la última voluntad del causante en términos generales, mientras que el contador partidor sería la persona encargada solo de liquidar la herencia, no de hacer otras actividades para cumplir la última voluntad del causante. Lo que ocurre es que en la práctica el testador designa a una persona como albacea, contador partidor, es decir, con todas las facultades para que pueda hacer de todo. Por ejemplo, en los testamentos dice, nombro albacea, contador partidor, no o amiga, que serán los que en principio hagan la partición de la herencia, salvo, ya digo, que todos los herederos sean mayores de edad y puedan liquidar la herencia como ellos quieran. Existe la referencia generalizada errónea de que en materia de sucesiones, si el causante estaba casado en régimen de gananciales, entonces el cónyuge viudo tiene más derechos en la herencia que si hubiera estado casado en régimen de separación de bienes, y eso no es así. Como ya hemos visto antes con la exposición que he hecho de la legítima del cónyuge viudo es totalmente independiente del régimen económico matrimonial que hubiera entre los cónyuges. Lo que ocurre es que cuando una persona muere en régimen de gananciales, con carácter previo a la liquidación de su herencia, hay que liquidar los gananciales. Los gananciales sabemos que es el régimen por el cual los bienes que adquieren los cónyuges, a titulares, es decir, por compra, son comunes, o por trabajo, los salarios son comunes, y al deshacerse, al extinguirse la sociedad de gananciales, hay que partirlos por mitad entre los cónyuges. Por ejemplo, los cónyuges hay que liquidar los gananciales. Una mitad va para la herencia del fallecido, del causante, y la otra mitad va al cónyuge sobreviviente. Entonces, como en la práctica lo que se suele hacer es refundir en una misma operación, en una misma escritura para entenderlo, la liquidación de los gananciales y la partición de la herencia, ahora dice, bueno, es que claro, el cónyuge tiene más derechos. No, lo que pasa es que como consecuencia de la previa liquidación de gananciales, ya la mitad de los gananciales se le adjudica al cónyuge sobreviviente, la otra mitad va a la herencia del causante, de manera que la herencia del causante está formada por lo que se le haya adjudicado en la previa liquidación de gananciales y por los bienes que le pertenecieran privativamente. Como todo eso se hace en la misma operación, pues va todo conjunto y parece como que un cónyuge viudo tenga más derechos en la herencia. No es que los tenga, es que previamente tiene una parte de los gananciales, que eso ya es suyo, y luego en el resto, en la herencia del marido, es cuando él todo la herencia. Pero no es que tenga un derecho especial en la herencia por haber estado casadas o casadas en régimen de gananciales con el causante de la herencia. Hay que tener en cuenta que para partir de la herencia no es imprescindible otorgar una escritura pública, porque es así por razones de evitar que no haya ninguna duda acerca de cómo se hace la partición y cómo incluso para posibilitar la extinción del registro de la propiedad. Pero teniendo en cuenta que puede que los herederos no estén de acuerdo sobre la forma en que van a hacer la partición, o aunque lo estén, no quieren por ahora otorgar escritura pública, pueden hacerlo en el documento privado. Incluso pueden hacer un simple documento privado en el que digan que ellos son herederos, que los
bienes son los que sean, que por ahora no quieren repartírselo porque no tienen claro cómo repartírselo, pero que hacen ese documento que presentan en Hacienda para pagar el impuesto. Porque hay 6 meses desde el fallecimiento del causante para pagar el impuesto de sucesiones. Entonces puede ocurrir que los gobiernos se pongan de acuerdo y dicen que se nos pasa el plazo y vamos a incurrir en multa. Entonces pueden hacer un simple documento privado en el que digan que son herederos, que no saben compartir la herencia, que los bienes de la herencia son estos, que ya se adjudicarán, pero por lo menos ahora lo que quieren es pagar los impuestos. Y eso se puede hacer perfectamente. O bien, lo que se puede hacer es lo que se hace habitualmente, es una escritura en la que, como decía antes, si el causante estaba en gananciales, se liquida la sociedad de gananciales y, no seguido, todo el mismo, ahora vamos a reír un totum revolutum, todo seguido se hace la partición de la herencia. En la partición de la herencia hay que seguir varios pasos, porque repito, a la hora de la verdad la escritura esté casi todo mezclado y se empiece por el final, porque normalmente a la hora de repartir los bienes, como puede decir, oye, tú te quedas con la casa de aquí del pueblo, con la huerta y el otro con un apartamento en la playa, ¿no? Una vez hechas las adjudicaciones, digamos, previas, ideales entre ellos, empiezan a valorar los bienes para que cuadren las adjudicaciones, que no haya excesos y que no haya que pagar de más a Hacienda. Pero el proceso a seguir es el que voy a indicar, el proceso legal a seguir es el que voy a indicar. Primero, hay que hacer un inventario, lógicamente un inventario de los bienes, un activo y un pasivo, los bienes que tiene la herencia y el pasivo, es decir, las deudas. Los bienes que integra la herencia, es decir, el activo, estará formado. Si el cónyuge, si el testador estaba casado, perdón, el causante estaba casado en régimen de gananciales, por lo que se le haya adjudicado a su herencia en la previa liquidación de gananciales y en los bienes privativos que tuviera. Y luego, al margen, están las deudas. ¿Qué bienes integran el activo? Es decir, ¿qué bienes se integran, se puede considerar que son, bien sea por procedente de gananciales o bien sea ya privativos de antes, ¿qué bienes son los que integran ese activo? Por el principio, todo lo que tenga el causante de la herencia, salvo unos cuantos. Por ejemplo, derechos personalísimos no entran. Hay muy pocos derechos que sean personalísimos, pero por ejemplo, una servidumbre personal. Yo tengo una huerta y tengo por aquí salida a un camino público, pero para eso tengo que pasar por medio de la puerta de otra persona. Por ahí tengo salido a otro camino público, pero es mucho más larga. Entonces hablo con el de la línea intermedia y digo, déjame pasar por ahí. Entonces, esa servidumbre se puede articular o contratar de manera que el vecino me deje paso a mi finca, independientemente de quién sea el propietario. Eso es lo que se llama una servidumbre real, que no viene de realidad o de rey, sino de rey, que por latino significa cosa. Es decir, una servidumbre en favor de la finca, sea quien sea el propietario, o bien, y aquí viene lo que quiero explicar, puede que me conceda el derecho, me deje el derecho a pasar por ahí, pero a mí a título personal. Pasas tú, pero tú puedes, se acabó la historia. Entonces, eso es una servidumbre personal. De manera que cuando yo me muero, mis herederos no pueden decir, nos quedamos con la línea esta con el derecho de paso por la línea del vecino. No, porque eso era una servidumbre de tipo personal y al salir de ello se extingue ese derecho, porque era un derecho personalísimo, de tipo entendido a mí como persona. No se concedía a mi viña, por así decirlo, sino a mí como persona. Ese derecho, esa servidumbre personal no entra en el activo de la herencia. El usufructo que yo pudiera tener sobre alguna finca tampoco entra. No entra porque el usufructo, al fallecer el usufructuario, es decir, cuando yo fallezco, automáticamente se extingue y se reintegra con la propiedad, pasa a los nudos propietarios. Se llaman nudos propietarios, una palabra, es una expresión latina, porque son propietarios pero como desnudos, que no pueden disfrutar de la cosa usufructuada. Se les llaman nudos propietarios. Pero la peculiaridad del usufructo es que cuando se extingue automáticamente revierte al nudo propietario. Revierte por causa de mi muerte, pero no forma parte de mi herencia. Es una cuestión ajena a la herencia. Viene causada por mi muerte, pero no forma parte, el usufructo ese no forma parte de la herencia. Otros bienes que crean conflictos, por ejemplo, las cuentas corrientes, fondos bancarios. En principio, de siempre, las cuentas corrientes, los saldos que pudiera haber una cuenta corriente en un depósito a plazo, todo eso Emilio no sabe muy bien, han sido fuentes de conflicto porque forman parte del activo de la herencia y hay que heredarlo. Hay que, en la escritura de partición de herencia o en el documento que se haga para partir de herencia, hay que incluir los saldos, porque siempre ha habido que incluir los saldos y heredarlos. Pero claro, eso implica que había que pagar impuestos. Entonces, ¿qué ocurría en la práctica? Pues que los herederos iban al banco y el plan amiguete, pero al final se quedaba con los bienes y no se pagaba impuestos, y eso no se reflejaba en la liquidación de la herencia, en el documento en el que se partía la herencia. Pero claro, por ahí se me iba mucho el dinero de Hacienda. Entonces, Hacienda hace unos años, no sé exactamente en qué momento, pero empezó a
engañar a los bancos, a premiarlo y decir, que esto no puede quedar así. Aquí no se puede soltar un duro, simplemente no se acredita quiénes son los herederos para evitar conflicto, porque había hijos que iban a coger el dinero. No, es que se ha muerto mi padre, me llevo dinero, tal, voy a llevar a otro hermano y decir al director, ¿y esto? No, es que vino otro hermano que lo llevó. ¿Y dónde está ese dinero? Entonces, hay que acreditar quiénes son los herederos y, sobre todo, que se ha pagado el impuesto. Si no se dan las circunstancias, el banco ya no se lo paga. Por eso, hoy en día, desde hace años, en la escritura de herencia viene una relación, si el fallecido, si el causante tenía cuentas bancarias, tenía fondos, tenía depósitos a plazo, pues viene la relación de todos esos depósitos como un activo de la herencia. Una vez se haya pagado el impuesto, con esa escritura y con esa justificación del pago de los impuestos, se va al banco y entonces ya se puede retirar el dinero por parte de la persona a quien se hayan adjudicado esos saldos en la partición de la herencia. Por ejemplo, arrendamientos. Imaginemos un matrimonio que vive en una casa que tiene arrendada, que tiene alquilada, fallece el marido. Antiguamente, con la ley de arrendamientos, urbanos de 1964, los arrendatarios, es decir, los inquilinos, estaban muy protegidos. Y fallecido el arrendatario, el cónyuge viudo tenía derecho a subrogarse, a prorrogar el contrato también pudiera, y luego los hijos tenían derecho también a prorrogarse. Y todo eso con la renta que se pagara desde el principio. Dado que además la renta era muy difícil de subir por los mecanismos que establecía la ley de 1974, pues se daban situaciones muy injustas. Han oído casos de gente que vive en un piso de Madrid, en el barrio Salamanca, pagando 20 pesetas o 6 euros de alquiler porque su padre en los años 50 contrató ese tipo de alquiler. En el año 94 cambió el sistema con la nueva ley de arrendamientos urbanos, cambió el sistema de actualización de rentas y el de prórrogas, que actualmente ya no existe como existía antes, pero todavía los antiguos arrendamientos se rigen por el sistema antiguo. En cuanto a los modernos no, de manera que si hay un contrato de arrendamiento actual, fallece un cónyuge, pues el otro tiene un derecho a la prórroga obligatoria, pero de manera muy limitada, ya no es como antes. También hay que tener en cuenta los seguros de vida. Existe la creencia de que los seguros de vida, la indemnización por un seguro de vida forma parte de la herencia, y no es así. Cuando uno contrata un seguro de vida, hay una palabra final que pone beneficiarios. Y uno puede poner a quien quiera, ahí no hay legítima ni nada. Yo puedo poner como beneficiario un seguro de vida, mi mujer me está mirando y me dice, no. Pero se puede poner a quien se quiera. Lo que ocurre es que si uno no pone a nadie, al final vienen por defecto los herederos de casa. Entonces se piensa que la gente dice, bueno, pues es que eso forma parte de la herencia. No. Una vez fallecido una persona, el seguro de vida va a las personas que él haya designado como beneficiarios, que tienen que pagar también impuestos de sucesiones, por supuesto, pero eso no forma parte de la herencia, eso hay que tenerlo en cuenta. En materia de seguros, hasta hace no muchos años, había muchos seguros que se perdían. Fallece una persona y sus herederos a lo mejor saben o sabían qué seguros de vida o si tenían un seguro de vida esa persona, pero otras veces no lo sabían. Había seguros que se perdían en el sentido de que nadie los reclamaba y la compañía de seguro se callaba y no entregaba esa indemnización por el fallecimiento del asegurado. Eso ya ha cambiado. En la actualidad existe un registro centralizado de seguros de vida en Madrid, de manera que cuando fallece una persona, nos ponemos en contacto con ese registro especial y ese registro nos dice qué seguros tenía esa persona. Porque claro, es que incluso puede ocurrir que el propio causante de la herencia ni supiera que tenía esos seguros de vida, porque hay veces, por ejemplo, con las tarjetas de crédito normalmente hay un seguro de vida asociado a la tarjeta. La verdad que si yo compro un billete de avión y ese avión se estrella, me mato, pues resulta que la tarjeta, la Visa o Mastercard, pues le da una indemnización a los beneficiarios del seguro de vida que a lo mejor nadie sabía que existía ese tipo de seguro. O también en muchos productos bancarios resulta que muchos productos van asociados a un seguro de vida. Uno cree que está contratando un plazo fijo o un fondo de no sé qué, y resulta que te viene, al cabo de unos meses te viene un cargo, esto que te llaman al banco, que no, que esto es la prima del seguro. ¿Qué seguro? No, es que cuando firmaste aquello era un depósito a plazo fijo. No, es que había un seguro asociado a tal. Pues para evitar que en esas situaciones los herederos desconozcan que el causante tenía un seguro de vida, pues se acude al registro ese especial y el registro nos dirá si había o no seguros de vida para que los beneficiarios del seguro reciban la indemnización. Bien, después
Después del inventario de los bienes, incluidos todos los bienes, de la manera que lo he dicho, viene el avalúo. Se evalúa, es decir, se valoran los bienes de la herencia, para saber cuánto hay de activo, y se evalúan también las deudas que existen, es decir, a la fecha de fallecimiento del causante, las deudas eran estas. Eso es el avalúo. Bien, después del avalúo, la siguiente operación, ideal, ya digo, porque luego en la práctica todo eso va mezclado, pero idealmente hay que hacer inventario, avalúo, la computación. Es una operación importante, o que puede ser importante, por las llamadas donaciones inoficiosas. Es decir, la herencia de una persona está formada no solo por los bienes que quedaran al fallecimiento de esa persona, el activo, sino también por los bienes que hubiera donado en vida. Hay un artículo del Código Civil que dice que nadie puede dar por donación más de lo que pueda dar por testamento. De manera que yo soy libre de, en vida, hacer las donaciones que quiera a tu familia. Pero cuando yo no muera, mi herencia estará integrada no solo por los bienes que yo deje cuando muera, sino también, en el caso de que haya hecho alguna donación en vida, por el importe de esas donaciones. Es decir, cuando muero, la herencia se valora el activo, 100.000 euros. Ojo, que yo he hecho en vida una donación a quien sea, como veremos lo de los magníficos del equipo, pero he hecho una donación, por ejemplo, por un valor de 60.000 euros. Entonces, mi herencia no son los 100.000 euros solo, pueden ser los 100.000 más el valor de la donación, los 70.000 euros, si hay algún legitimario que reclama que se aporte o que se compute esa donación, porque considera que si no se computa esa donación, se perjudica su legítima. Pero se han dado casos de padres que no están de acuerdo con los hijos y dicen, bueno, pues yo antes de que se lo queden mis hijos, se lo dono a quien sea, por ejemplo, sea la persona que me está cuidando o a quien sea, amigo, que me ha echado. Entonces, se damos a donación. Cuando yo muera, los herederos pueden reclamar que se compute, es decir, que se tenga en cuenta el valor de esos bienes donados en vida para calcular el total de la herencia a fin de no perjudicar la legítima. Dirá, bueno, y en el caso de que la perjudique, es decir, que yo, legitimario, bueno, que se compute esa donación, luego hacemos la cuenta y que computando esa donación, a mí me corresponde 30.000 euros de la herencia, pero mira que en la herencia son los bienes que me permiten a mí cobrar como legítima de la herencia 20.000 euros. Esos 10.000 euros salen de la donación que hizo mi padre en vida y que, por el hecho de perjudicar la legítima, es calificada de donación inoficiosa. Entonces, se va al donatario y dice, me tienes que dar 10.000 euros. Al donatario dirá, no te lo duro. Entonces, el heredero tendrá que ir al juzgado, exponer todo esto, y si el juez considera que efectivamente esa donación hecha en vida por el causante es inoficiosa, la revoca o la anula, total o parcialmente, para permitir que los legitimarios reciban por legítima lo que por ley les corresponde. Esto, ojo, que no tiene que ver con otra situación relacionada de alguna forma con esta, que es la llamada prodigalidad. Es decir, cuando uno hace donaciones en vida, los hijos no pueden ir al juzgado en vida del causante y decir, oye, que mi padre ha hecho esta donación y esta donación perjudica a mi legítima. Eso no se puede hacer. Hay que esperar a que uno se muera, a que el donante se muera, para ver si efectivamente esa donación perjudica o no a la legítima. Pero en vida del donante, mira, mis hijos no pueden acudir a anule usted esa donación porque esa donación perjudica a nuestra legítima futura. Eso no lo pueden hacer. Hay que esperar a que y entonces hacerlo en la fiesta de computación. Cosa distinta es la llamada prodigalidad. Es decir, puede darse el caso de una persona que no es que a través de donaciones, sino que lleva una vida desordenada y que sea un derrochador, un despilfarrador, huelgas, en drogas, en fuego, en lo que sea, despilfarre. Entonces, los hijos sí que pueden acudir al juzgado, pero no porque ese hombre esté derrochando su herencia, la herencia de los hijos, la herencia futura de los hijos, sino porque con esa manera de actuar se está perjudicando a sí mismo, es decir, se perjudica a sí mismo y está perjudicando el posible derecho a alimentos que tienen los hijos. De hecho, antes el derecho a alimentos es el derecho que tienen los hijos, o los padres, en función de cuál sea la situación económica, el derecho que tienen los hijos a que el padre les alimente, les eduque. Entonces pueden acudir a juez y decir, oiga, que este hombre con esta vida desordenada que lleva y esos gastos tan extraordinarios y con esos despilfarros está perjudicándose a sí mismo y está perjudicando nuestro derecho a alimentos. Entonces, si el juez considera que efectivamente esa situación se da, lo que hace es, puede llegar a incapacitar a esa persona, si efectivamente ese derroche es porque se le ha ido la cabeza y lo incapacita, o bien le pone un curador, establece lo que se llama una curatela, que es, no que lo vaya a curar, no es un médico que lo vaya a curar, es una persona que controla los gastos de esa persona a partir de ese momento para que sean gastos acordes con la vida común y ordinaria de una persona, ajustado al patrimonio que esa persona tiene. Esto
eso es lo que se llama la prodigalidad, pero que no tiene que ver, está de alguna forma relacionada con las almaciones inoficiosas, pero que son dos conceptos distintos. A continuación de la computación, es decir, cuando ya hemos hecho el inventario de los bienes, los hemos valorado, hemos computado en su caso las donaciones inoficiosas, se produce otra operación que es la llamada colación. La colación significa que los hijos que en vida de su padre hayan recibido alguna donación están obligados a traer a la herencia el valor de esa donación, porque eso cuenta como un anticipo de su legítima. Seguramente si han hecho una donación, han visto una donación de padres a hijos, verán que ahí el padre dice si es colacionable o no es colacionable. ¿Qué significa esto? Si no es colacionable, dice el padre, esta donación no es colacionable, es una donación que se hace a los hijos, pero que los hijos no tendrán el día de mañana que aportar a la herencia como anticipo de su legítima, sino es una donación que les hace libremente. Puede que sea inoficiosa si se da el caso que he visto antes de las donaciones inoficiosas, pero no es un anticipo de legítima. Ahora bien, si el donante no dice nada, entonces eso sí que funciona como un anticipo de la legítima, de manera que a la hora de heredar, cuando fallecido el donante, a la hora de heredar, si los demás no están de acuerdo y nadie saca ese tema a colación, valga la redundancia, pues aquí va de acuerdo. Pero puede ocurrir que algún hermano diga, a ti el papá en vida te dio esto. Entonces, eso es un anticipo de la legítima. Entonces, habría que ver la donación si era o no colacionable para que se cuente como anticipo de la legítima o no como anticipo de la legítima. La ley regula hasta incluso los casos de gastos de educación, gastos de alimento de los hijos en vida. Es decir, los padres están obligados a cuidar de los hijos, entonces los gastos normales ajustados al patrimonio de los padres, los gastos normales que hagan los padres en la educación, en la alimentación, en el vestido de los hijos, no se computan como anticipos de legítima. Ahora bien, puede ocurrir que el hijo, los padres tengan 3 hijos y haya un hijo que tenga su poquito derecho y va a pagar una carrera en Estados Unidos, le hagan un gasto desproporcionado en favor de ese hijo. Los otros hijos les digan a los padres, no, vosotros no podéis estudiar porque no hay dinero, el gaste sí. Entonces, cuando fallecen los padres, los otros hijos podrían reclamar que descontado lo que el hijo ese se hubiera gastado de haber seguido viviendo con los padres, descontado ese mínimo, la diferencia hasta todo lo que se gastaron los padres dándole esa educación extraordinaria al hijo, los otros hijos podrían reclamar que esa parte del exceso se trajera a colación como un anticipo de la legítima. Y todo esto son cuestiones que vienen reguladas en la ley, son derechos que se dan a los legitimarios que luego pueden o no ejercitarse, pero si se ejercitan hay que tenerlos en cuenta porque que haya pelea entre los hermanos, pues puede uno reclamar que diga, ¿cómo reclamar eso? Porque papá sabe que quería que yo fuera no sé qué, no sé cuánto, ya sí, pero es que eso, con arreglo a la ley, es un anticipo de la legítima. Entonces tú ya en vida de papá recibiste una parte de lo que te correspondía a la herencia, y es que ahora tu parte es superior a la que nos llevamos nosotros de los bienes de la herencia. Bien, después de la colación, del inventario, la avalúo, la computación, la colación, viene lo que se llama imputación, que es una operación muy sencilla, que es imputar a una otra al tercio de legítima, si hay testamento al tercio de legítima o al tercio de sustitución, la definición detallada del testamento, esa es una operación que normalmente nunca se hace, y ya finalmente viene la adjudicación, es decir, la formación de lotes o hijuelas entre los herederos, que es la última fase de toda la operación liquidatoria, por la cual ya se termina la partición, se adjudican los bienes a los herederos y ya está. Y bueno, ya con todo esto se ha acabado el proceso, yo acabo ya la exposición, ya se acaba el proceso de liquidación de una herencia, ya solo queda, que no poco, pagar el impuesto de sucesiones, que en principio está en favor de los hijos, estaba bonificado, creo que era el 99%, pero en la actualidad, con los recortes, ustedes verán que la bonificación es el 25%, o sea que en función de cuál sea la cuantía de la herencia y de quiénes sean los herederos, pues hay una bonificación de un determinado porcentaje. Y ya finalmente, si se quieren los bienes, las fincas, pues dividirlas en los registros y no, pues con las publicaciones practicadas normalmente en una escritura pública, porque cada heredero que se queda con lo suyo, si hay cuenta bancaria o al banco, saca el dinero y se queda con lo suyo. Bien, y yo con esto ya definitivamente he terminado. Les quiero agradecer que no me hayan hecho tomar una decisión que, si os contar en una ocasión, tomó un conferenciante, me contaron, no creo que era falso, pero bueno, me contaron que un conferenciante que estaba dando una conferencia en un auditorio lleno, como en este caso, pero bien sea porque el conferenciante era muy aburrido, bien porque el tema era muy árido, pues la gente empieza a irse, se le va uno.
algo muerte, saca una pistola y lo pone encima de la mesa. Mira al tío y le dice, como se vaya usted, le pega un tiro. ¿Sí? ¿Cuánto le queda? Un cuarto de hora. Pues pegue un tiro. Gracias por haberme obligado a llegar a ese extremo. Clarísimo de ahí, bueno, muy. ¿Alguna pregunta? Sí, hay alguna duda que por ahí. Esto es para que me oigan los demás, porque lo único que me interesa es que no oiga usted. Yo tengo una hermana. Éramos 9 hermanos y éramos yo y mi hermana. Mi hermana tiene 2 pisos en Alicante. Tiene 3 hermanos que son casados pero ya no viven, pero viven sus hijos. Yo le digo a mi hermana que yo no quiero nada de la herencia, no quiero. Tengo un apartamento en Alicante, tengo un piso en Alicante, en San Juan y en Alicante. Yo no quiero porque yo sé que eso van a ser solamente gastos. Y yo no quiero ir a la playa, no quiero un apartamento, ni quiero un piso en Alicante. Yo le digo, a mí no me dejes nada. ¿Qué pasa ahora si los otros dicen que sí que lo tienen? Los nietos, hijos de los otros. Bien, de la manera en que me habla, su hermana no tiene legitimarios. No tiene hijos, no tiene hijos. Para imagino que no vivirá, no está casada, por lo que le dice. Está casada, bueno, estaba casada, pero estaba casada. Bueno, entonces no tiene legitimarios, con lo cual, si hace testamento, puede dejar los bienes a quien quiera. No porque los otros quieran quedarse de casa, sino porque ella, libremente, al no tener la cortapisa de los legitimarios, puede dejar la herencia a quien quiera. Y una vez puesto en el testamento, dejar la herencia a quien ella quiera, a usted, a sus hermanas, a todos por igual, como quiera, luego queda la libertad, como ya le he dicho, de que usted o sus hermanas, acepten o renuncien a la herencia los vecinos que quiera. Es que pasa lo mismo, que los hijos de los que han muerto, sus sobrinos, pues resulta que tampoco tienen medios para pagarle nada a Hacienda ni pagarle nada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es otra cuestión, es decir, cuando hay una herencia en la que lo que se puede hacer es, para empezar, no aceptar la herencia. Si se considera que no puede uno hacer frente, uno no puede hacer frente a los gastos de la herencia, sencillamente no la acepta y punto. No hay ninguna obligación de aceptar la herencia. ¿No? Ya he dicho que la herencia no se puede aceptar, es lo bueno, pero no es normal, no puede decir, no, que me quedo con el apartamento de San Juan. Yo ya digo que yo no quiero nada. Ni apartamento en Alicante, ni San Juan, ni que no le deje nada en el testamento y si le deja algo... Yo ya se lo he dicho muchas veces, pero ahora depende de que se muera. No se lo voy a Si decir. se muera, bueno, pues yo digo que eso no está bien. Y otra cosa, la Comunidad Valenciana también dijo una ley, que no hace mucho, que si los hijos no se portaban bien con sus padres, podían heredarlo completamente de esta manera. No sé dónde habrá escuchado eso, pero ya le he explicado. Lo he escuchado, lo escucha todos en la Puede hacer televisión. el caso a lo que escucho o puede hacer caso a lo que yo le estoy diciendo ahora. Yo le digo que cuando la ley en la mano, aquí en la Comunidad Valenciana se aplica el Código Civil español y el Código Civil español establece una serie de causas de desheredación, es decir, de privación de la vida. Que son las causas que ya he comentado antes. Por el hecho de que un padre se lleve mal con su hijo, no lo puede desheredar. El hijo tiene que haber intentado matarle, tiene que haberle dejado en la calle, o tiene que haberle acusado infundadamente de un delito, alguna de las circunstancias. Pero por el simple hecho de que el padre no se lleve bien con el hijo, no lo puede desheredar. Eso es lo que dice la ley. Bueno, pues le cedo el micrófono a quien quiera preguntar otra cosa. Gracias. Buenas noches. Yo es una simple curiosidad. Constancio, has comentado que hay un registro central de testamentos, ¿no? Perdón, acércate. Sí, que hay un registro central de Claro. Que existe un registro central de testamentos en Madrid. Sí. ¿Cualquier persona puede acceder a ellos? Es decir, aunque no tenga ninguna relación directa con
con el testamento. Vamos a ver, el mecanismo es que tampoco me he explayado antes. Es decir, ¿podemos ver el testamento de Su Majestad el Rey? Bueno, concretamente del rey no lo sé. Pero en fin, el procedimiento es que cuando una persona fallece, puede haber otras personas que consideren que puede que tengan derecho de la herencia. Los hijos está claro, pero puede haber una persona que dice, es que a mí ese hombre me dijo que me iba a dejar un piso en el testamento y yo no sé si al final me lo dejó o no. Entonces, en principio, acudir al registro general de actos de última voluntad, una vez se acredita el fallecimiento de una persona con el certificado de defunción, en principio ese registro puede acudir cualquiera. El registro dice, los testamentos, o esta persona no otorgó el testamento. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. O otorgó un testamento, otorgó estos testamentos. Bien, entonces, nos vamos al último testamento o al único testamento que hubiera otorgado esa persona. Entonces nos vamos al notario. Entonces ahí es donde entra el filtro. Yo llego allí y digo, oiga, mi padre ha fallecido o ha fallecido un amigo mío que me dijo que me iba a dejar un saldo, una cuenta corriente o un piso. Entonces, el notario dice, ¿usted quién es? Fulano. Le deja que arregle. Entonces el notario va al testamento y lo lee y comprueba. Entonces, si la persona que le está requiriendo, que ha ido a la notaría, efectivamente está designada en el testamento como beneficiaria en el testamento, entonces el notario pide una copia para esa persona. Pero si comprueba que esa persona no está designada en el testamento, no le da la copia del testamento. Es decir, yo no puedo ir y decir, oiga, deme el testamento. No, el testamento que es un acto secreto que está en el protocolo notarial. Pero lógicamente, si yo estoy designado en el testamento, aunque no sea hijo, no sea legitimario, simplemente una persona a la cual me han dejado un dato corriente, si el notario comprueba que yo estoy designado en el testamento, pues me da una copia, porque claro, esa es la prueba de que yo tengo derecho a reclamar a los herederos, porque yo mismo soy heredero, tengo derecho a quedarme con la herencia de los términos que vengan en el testamento. Ese es el proceso. Pero en principio, acudir al registro general de actos de última voluntad puede acudir cualquiera, porque cualquiera puede estar nombrado por otro en el testamento. En las donaciones poblacionales, el valor de lo donado a efectos del capital hereditario es a la fecha de donación o a la fecha de la muerte. El valor es el de ahora. Ha habido mucha polémica en la doctrina y en la jurisprudencia, pero el valor se supone que es el de ahora. De momento, de la sucesión. Ahora, ¿cómo se hace ese valor? ¿Cómo se calcula eso? Pues bueno, ya en definitiva, si no se ponen de acuerdo, habrá que ir a un juzgado para que nombre perito. Pero el valor no es el que tenía el bien en el momento en que se hizo la donación, sino el valor sería el que tiene ahora al producirse el fallecimiento. Es decir, cuando se echa la cuenta, digamos. El valor tiene que ser el de ahora. Las parejas de hecho no tienen derecho a la herencia, y hay realmente conviviendo una pareja. ¿Perdón? Una pareja que lleva conviviendo 20 años, ¿no? Pero no están casados. Y no están casados. Fallece el cónyuge, ¿no tiene derecho a la herencia? Que no son cónyuges, efectivamente. He explicado el proceso. La Generalitat Valenciana en el año 2002 ha habido otras comunidades autónomas que han dictado leyes sobre uniones de hecho. La de la Comunidad Valenciana es del año 2002. La Comunidad Valenciana, ya he explicado, saca la ley invocando el derecho foral valenciano. El Gobierno central inmediatamente impugna esa ley, la recurre en el Tribunal Constitucional, diciendo que esa ley invade las competencias propias del Estado según la Constitución. El Tribunal, en esa ley, aparte de regularse la convivencia de hecho, las consecuencias económicas de las relaciones entre los convivientes de hecho, hay un artículo que dice que los convivientes de hecho tendrán en la herencia del otro la consideración de cónyuge, tendrán los mismos derechos a la legítima que se tienen en la herencia normal entre cónyuges. El Gobierno central impugna o recurre esa ley ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional cautelarmente suspende la aplicación de la ley, con lo cual esa ley como si no existiera. Pero hace un mes y medio, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, de manera que la ley entra en vigor. Actualmente pasa como con el tema del régimen económico matrimonial. Actualmente la ley de hecho está en vigor, pero el Tribunal Constitucional dice: admitimos la vigencia de la ley cautelarmente hasta que resolvamos definitivamente el recurso de inconstitucionalidad, pero expresamente este artículo, que es el artículo 14
14, que es el que dice que los convivientes de hecho tienen los mismos derechos que los cónyuges, ese no levantamos la suspensión, de manera que ese artículo no está en vigor. De manera que hay una ley de uniones de hecho que cautelarmente se aplica hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, pero el artículo que dice que el conviviente de hecho tiene derecho a legítima en la herencia del otro, ese artículo no está vigente, con lo cual en la herencia, en la Comunidad Valenciana, los convivientes de hecho no tienen derecho en la herencia de los otros. Eso lo sabe. De gusto o no gusto, yo no entro a hablar. Eso es así. Bueno, eso ya son otras cuestiones administrativas de imagino. Ya, eso ya lo sé. Pero en materia de herencia, es decir, una herencia, tener derecho a legítima, porque yo estaba conviviendo de una persona 5, 10, 20, 30 años, lo que sea, no. Constancio, ¿le puede dejar el tercio? ¿Perdón? ¿Que le puede dejar el tercio? Ah, bueno, sí, bueno, porque no le puede dejar lo que quiera. Estamos hablando de derechos en la herencia, es decir, se muere y no la deja ahora. Entonces, el conviviente de hecho dice, oye, que yo tengo derecho a la legítima porque estoy conviviendo. Imaginemos que los hijos, por ejemplo, se oponen a que su padre o su madre estuvieran conviviendo con esa otra persona y entonces dicen, no tiene ningún derecho. Pues si está nombrada en el testamento, sí, uno es libre de, en la parte que pueda disponer libremente, dejársela a quien quiera. Pero lo que son legítimas no tiene derecho. ¿Y si mis hijos de esa pareja de hecho? Y están reconocidos por el TSA. Los hijos sí que tienen derecho a legítima porque los hijos, al hablar de hijos, estamos hablando de cualquier tipo de hijos, legítimos, extramatrimoniales, matrimoniales, lo que sea. Los hijos sí, porque hay un vínculo entre padre e hijo que atribuye al hijo derecho a legítima independientemente de cuál sea la condición de ese hijo, sea matrimonial, extramatrimonial, adoptivo, que sean los hijos. Antiguamente, Franco, pues, los hijos naturales, los extramatrimoniales, los hijos ilegítimos, no tenían derechos, tenían unos derechos muy limitados. Pero hoy en día, cualquier hijo cuya filiación esté reconocida, es decir, que el padre no ha reconocido, le tiene que dejar la legítima por ley. Si es resultado de una unión de hecho, el hijo tiene derecho a la herencia tanto de su padre como de su madre. Pero los padres entre sí no tienen derechos legítimos. Hay que casarse. Bueno, yo animo a que vengáis mañana, el miércoles o jueves, que son unas conferencias dadas por ponentes de mucho nivel, que hacen el esfuerzo de venir aquí de manera realmente desinteresada y que seguro que darán unas conferencias muy interesantes y de las que todos podemos aprender. Muchas gracias.